Muy bien. Creo que se han conectado ya al grupo de estos estudiantes y los que se vayan agregando voy a ir incorporándolos, ¿no? Entonces, acá, esa era una propuesta, ¿no? La primera, 14 mayor a 9, 13 mayor a 5. Ah, pero 4 no es mayor a 7, no sirve. Pero sí serviría esta, ¿no? Que 9 es mayor a 4, 5 es mayor a 3 y 7 es mayor a 1. Esa podría ser. Pero acá en el texto, ¿sí? Se admite que para el jugador 2, 1, que son los primeros dígitos, entonces dice 17 es mayor que 13, 13 es mayor que 11 y 10 es mayor que 8. Entonces, evidentemente, ¿sí? Evidentemente podemos eliminar, ¿sí? La fila dominada que es sin publicidad también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque haciendo publicidad por radio gano un poco más. Por lo tanto, puedo eliminar esta fila y eso es lo que se va a hacer. Y la estrategia 2 dice, sin publicidad, es también tiene dominio, ¿no? Es decir, 9 es mayor que 4, 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 1. Entonces, en este caso, pues, podemos eliminar la estrategia sin publicidad en ambos casos, porque son dominadas, y nos quedamos con una submatriz que va a corresponder a radio televisión para J sub 1 y radio televisión para J sub 2, porque siguiendo el criterio del dominio, entonces así hemos llegado a obtener la siguiente matriz. Así vamos a ver enseguida la matriz. Ahí está. Obtenemos esta matriz porque la primera con referencia a J sub 1 y la primera con referencia a J sub 2 son estrategias dominantes, ¿cierto? Y hemos llegado a la siguiente submatriz. Veamos desde el punto de vista de J sub 2. 13 es mayor que 5, pero 4 no es mayor que 7. Entonces no hay cómo aplicar el concepto de dominio. Pero veamos desde el punto de vista de J sub 2 en sus estrategias, ¿no? Entonces, ahora veamos, 15 es mayor que 3 y 10 no es mayor que 3. 10 es igual que 3. Perdón, 10 es igual que 10. Entonces aquí se nota, sí, la debilidad para tomar decisiones. Entonces no son todas hay circunstancias en las que los juegos no tienen dominancia, ¿cierto? Entonces hay que aplicar otro tipo de conceptos que los vamos a ir estudiando en el transcurso de esta clase y de la siguiente. Entonces, como 10 no es mayor que 10, solamente es igual, entonces ahí se ve que la estrategia, que no es el caso de estrategias estrictamente dominadas. Pero en este caso, sí, podemos hacer, ¿sí? Como es mayor o igual, entonces vamos a hacer de que esta estrategia radio para el jugador 1 se pierda y quedamos solamente para el jugador 1 solamente con la estrategia de televisión. La otra, aunque no es estrictamente dominada, entonces es débilmente dominada, ¿sí? Porque 10 es igual a 10, no es mayor. Pero de todos modos, utilizamos el concepto para eliminar estrategias y nos quedamos con esta submatriz. Y en esta submatriz, ¿cierto? Veamos, aquí qué podemos hacer. 15 es mayor que 10 y 7 es mayor que 4. Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Básicamente nos hemos reducido a eso. Para el jugador 2, dice, la estrategia televisión está dominada por la estrategia radio, porque gana más 15, gana más... No. 7 es mayor que 4, ¿sí? Así que se elimina la opción televisión. Eliminar la opción televisión, por tanto queda solución televisión radio nada más. Para el jugador 1, ¿no? Jugador 1 televisión y para el jugador 2 radio. Siguiendo estas estrategias, entonces es lo que más conviene para ambos jugadores. Nada más. Ahí se elimina esta de acá porque está dominada, ¿cierto? Radio por televisión y simplemente queda estas opciones. Que lo mejor para el jugador 2 es radio y para el jugador 1 es televisión. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Reitero nuevamente, ¿alguna pregunta hasta ese punto? No, Ninguna. Inge, pero dice que se puede tomar, o sea, puede haber diferentes soluciones dependiendo del razonamiento.
Ah, sí, Entonces, si nos sacamos una solución igual a la de usted, supongo que tal vez entre en el examen, no digo, sí, y sí. sale algo diferente, ¿igual cuenta o cómo sería eso? Sí, casi el razonamiento, sí, va perfilando siempre a la solución. O sea, si te toma de uno o de otro lado, siempre se perfila hacia la solución. Eh, pueden haber, pueden haber diferentes soluciones, si vamos a ver enseguida. Puede ser que no se pueda hacer, no se pueda aplicar el concepto de dominancia. Han de ser otros conceptos los que se van a tomar en cuenta. Por el momento estamos estudiando soluciones estrictamente dominadas y débilmente dominadas, como en el caso de la aparición de hacer una comparación entre 10 y 10, ¿no? Si bien hemos tomado una decisión, sí, hemos tomado una decisión, eh, esta no, no cumple con la condición de ser mayor estrictamente, simplemente con ser igual. Ahí empieza a debilitarse, de ahí viene el nombre. Y evidentemente pueden haber algunas otras soluciones también. Eh, aquí tenemos un método, ¿no? Resolución con el método de argumento de dominación iterativa estricta. Un método análogo, ¿sí?, a la eliminación iterativa débil, con la particularidad de que para que se elimine una estrategia debe ser estrictamente dominada por otra. ¿Ya? En este caso, al contrario que en la eliminación iterativa débil, la estrategia resultante es siempre la misma, independientemente del orden en el que se eliminen las estrategias. Esta es la respuesta a lo que preguntaba uno de sus compañeros un momento atrás. Vamos a poner con colorcito, ¿sí? Vamos a poner un rojito, ¿sí? Si empezamos de otro lado, porque había esa posibilidad, o sea, normalmente llegamos casi al mismo resultado, a no ser que sea algo muy particular, pero normalmente no hay mayor problema. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Aquí está. Dada la siguiente matriz de pagos, determina la estrategia más conveniente para las empresas del problema. J1 sigue siendo Sony y J2 sigue siendo Samsung. Samsung y tiene tres estrategias, y el jugador 1, que es Sony, tiene también tres estrategias y van a ser las mismas. Estos son los elementos de la matriz de pagos que ya conocemos y veamos cómo podemos solucionar. Entonces, veamos por el jugador 1, como dice acá, comparamos los primeros valores y tenemos que ir por columna, ¿cierto? Variando. Entonces, veamos. Sí, aquí. 17 es mayor que 13, 13 es mayor que 11 y 10 es mayor que 8. De acuerdo al concepto de estrictamente dominado, podría eliminarse este concepto sin publicidad. Veamos desde el punto de vista del jugador 2. Aquí no se puede, por lo que hemos visto, pero 9 es mayor que 4, 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 1. Entonces, esto lo hemos hecho y aquí tenemos la respuesta. Esto es lo que habíamos concebido hace un momento atrás. Por el concepto de estrategia dominante, hemos eliminado la primera estrategia para el jugador 1 y la primera estrategia para el jugador 2 y nos hemos quedado acá. Ahora, desde el punto de vista del jugador 1, 15 es mayor que 13, pero 10 sí no es mayor que 10, es simplemente igual. Entonces, ahí está la estrategia débilmente dominada, ¿no? Para el jugador 2 no hay más estrategias estrictamente dominadas porque 3 no es mayor que 5, pero 4 es menor que 7. Entonces, ahí no podemos hacer nada más. En consecuencia, fíjense, aquí hay 4 soluciones posibles. ¿Cuáles? Radio, televisión, desde el punto de vista del jugador 1, radio, televisión, y lo propio acá desde el punto de vista del jugador, televisión, radio y televisión, ¿sí? Entonces acá ya no hay estrategias dominantes, y ahí nomás se quedó, porque 10 no es mayor que 10, ahí debería quedarse. Nosotros hemos utilizado el concepto de que es mayor o igual, el concepto de que es igual para poder llegar a una solución, pero considerando que la estrategia sí es débilmente dominada. Muy bien. Ahora sí entramos al equilibrio de Edwards.
Yo me imagino que no ha habido mayor dificultad, ¿verdad?, en la comprensión de estos dos ejercicios, de estos dos nuevos conceptos que acabamos de introducir. Y ahora vamos a ingresar a estudiar el equilibrio de Nash. Y tiene un concepto muy interesante. Me retiro de la pantalla para continuar explicándoles. Equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, sí, es el concepto más importante que se ha introducido en la teoría de juegos. En primer lugar, ¿quién es? Porque lleva el nombre de Nash. Lleva el nombre de Nash por el matemático, sí, que obtuvo el premio Nobel juntamente a otros dos investigadores, sí, que son Carl Sanyi y Reinhard Selten de Alemania, que fueron galardonados con el premio Nobel de 1994. Y a partir de ahí se ha quedado el nombre de equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash indica de que un juego, o sea, podría o no tener equilibrio de Nash, ¿cierto? ¿Qué es el equilibrio de Nash? Es el ejercicio que hemos hecho hace un momento atrás de eliminar filas y columnas según la conveniencia, ¿cierto? O más bien la estrategia dominante o débilmente dominante, y de esa manera hemos llegado hasta un punto en que llegamos a un equilibrio. Ese es el equilibrio de Nash, o sea, no se puede ir más allá. Entonces, para definir este concepto de equilibrio de Nash, entonces, en opinión del autor, el que les habla, va a utilizar el concepto de la venta de sándwiches de Scholl durante el funcionamiento de la feria de la ciudad de Alto, ¿no? Nada de peyorativo con eso de sándwiches de Scholl, señores. Simplemente el hecho de que es un alimento que así se lo conoce, ¿no? En la ciudad de La Paz específicamente, cuando uno va a la feria, uno pide sándwich de chola y le dan un sándwich de chancho, ¿no? Y ha quedado así. Es el mismo caso que cuando compran plátano, ¿sí? Utilizan el término de postre, ¿no? Es el caso, ¿no? ¿Por qué por qué llaman en La Paz y el Alto al plátano postre? Porque dice que en los años 20, en los años 30, cuando no se había diversificado aún la economía y cuando recién se estaban construyendo los caminos de los yungas, entonces llegaban en carretones, en los motorizados que había en la época, lo que más había en los yungas, ¿no? Que era el plátano. Y el plátano era el postre del común de la gente, ¿no? De los ciudadanos de la urbe paseña, ¿no? En esa época, porque el Alto no era más que parte del altiplano en aquella oportunidad. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Entre algunos de los elementos que me permito comentarles. Entonces, sándwich de chola no es peyorativo, simplemente es un nombre que se le ha dado, ¿no? Si alguien quiere discutir eso, dice por qué es peyorativo, entonces pregúntense por qué ese alimento tan rico que consumimos a partir de las 10 hasta las 12 del mediodía, tal vez un poquito más ancho después, ¿por qué lleva el nombre de salteña? Que debe ser simplemente empanada, ¿no? Lleva el nombre de salteña porque una de las empleadas, ¿sí? Que vino con Juana Gorriti, que era esposa del presidente Isidoro, José Manuel Isidoro Belsuez, ¿no? Es su nombre. Cuando fueron expulsados, fue asesinado el presidente Belsuez aquí en La Paz, la poetisa argentina Juana María Goretti tuvo que escaparse hacia el Perú, ¿sí? Y sus empleadas ya no podían escaparse con él, se quedaron aquí en La Paz. Y en La Paz empezaron a hacer empanadas con caldo, ¿no? Entonces, dice don Antonio Paredes Candia, en uno de sus libros de antología, dice que las personas en La Paz era tan rico este alimento que mandaban a ampliar, a ver, anda a comprar una empanada de la salteña, que a mí se le dice que era el nombre de salteña, ¿sí? Salteña, salteña. Entonces, algunas veces no tuviera usted una salteña tucumana, y la tucumana debe tener algún sentido de ese tipo. Entonces, tenemos mucha relación con la Argentina de historia, de tradición, que ahí se pierden en los anales de la historia. Bueno, ahora, como ya puedo discurrir,
del entendimiento de que la utilización de Sánchez de Chola tiene solamente un carácter de información. Entonces vamos a continuar analizando esto. Inicialmente, sí, existen dos vendedores, ¿ya? Y esta es la feria en el Alto, la feria del 16 de julio, y normalmente se concentran, sí, de la mitad al medio y de la otra mitad al medio se concentran estos dos señores que están vendiendo ahí sus poderosos y exquisitos sándwiches, ¿no? Ya. Entonces dice, la distribución de sus compradores inicia con racionalidad, puesto que existe una línea imaginaria que las divide. Sin embargo, la vendedora ve, señora acá con cara de viva, ¿no? Más viva que la otra, decide incrementar sus ventas, de manera que decide, sin tomar en cuenta la norma municipal, como es normal en este tipo de actividad comercial, moverse más a la izquierda para así arrebatarle a los transeúntes ciudadanos que están en la Feria del Alto. Si están colocadas ambas así, entonces racionalmente los que lleguen hasta aquí les resulta mucho más cerca llegar hasta aquí, y los que están acá les resulta mucho más cerca llegar hasta acá. Entonces, señora, en su mente, si dice, si yo me acerco más allá, entonces le arrebato algo más de los clientes de la vendedora A, y empieza a hacer eso. Se traslada a la vendedora B un poco más allá, casi al límite, ¿sí? Con la vendedora A. Por lo tanto, le ha arrebatado una parte de su mercado a la vendedora y evidentemente. Y así dice, no, como ha incrementado sus ventas por haber arrebatado los clientes de la vendedora A, que ahora se encuentran más cercanos a su puesto de venta, entonces decide acercarse más aún hasta juntarse a la vendedora. Dice, si me he venido hasta aquí, han incrementado mis ventas, entonces, ¿por qué no me paso al otro lado y le arrebato el resto de y solamente ella se va a quedar con un poquitito de mercado? Y eso es lo que hace la señora, se acerca a la vendedora, ¿sí? Y le ha arrebatado sus clientes, está tomando todos los clientes del lado derecho y la mitad más de los clientes de la vendedora A. Pero la vendedora A no es tonta, ¿sí? La vendedora A también razona. Entonces dice, como se ha avanzado, la vendedora B tanto este lado, entonces yo me paso al otro lado. Y resulta de que la vendedora B se queda con este pequeño mercado y la vendedora A se queda con este mercado grande que correspondía a la vendedora B. En esta situación ahora dice, la aventajada es ahora la vendedora A, correcto, ¿no? Dándose cuenta de su situación, esa vendedora B decide entonces retornar a su territorio, aquí va a volver, ¿no? Mientras que la vendedora avanza hasta el máximo de su conveniencia, tal como se muestra en la figura. Entonces la vendedora A avanza hasta aquí y la vendedora B, que vio que su negocio, que había hecho mal negocio al acercarse a la otra vendedora, entonces se juntan. En este momento, se ha verificado el equilibrio de Nash. Es decir, han llegado a un punto en el que ya no pueden ni avanzarse ni un poquito más, ni un poquito más allá. Pero es el mejor lugar para las ventas. Por eso que las ventas, ustedes han dado cuenta, se empiezan a concentrar, ¿no? Entonces uno va a una calle X de la ciudad del Alto, por darles, entonces ahí solamente hay ferreterías en esa calle. Van a otra calle, solamente hay restaurantes en esa calle, ¿no? Inclusive dentro de la misma calle de ferreterías hay tiendas especializadas en cerámica que tienden a juntarse, ¿cierto? De ubicarse en el mejor lugar posible y todos se juntan en un lugar estratégico para que obtengan las mejores ventas posibles. Entonces, este equilibrio de Nash es una situación en la cual los competidores no necesitan ponerse de acuerdo, simplemente deben tener en cuenta a sus adversarios a la hora de tomar la decisión. Se acercamos un poco más, tomar un poquito más, etcétera, ¿no? Cada competidor busca su beneficio, pero al mismo tiempo debe tomar en cuenta el beneficio de los competidores a la hora de decidir. Actuar como un monopolio es inestable. Cada competidor busca su beneficio, pero al mismo tiempo tiene en cuenta el beneficio de los competidores a la hora de decidir. Entonces, el llegar a un equilibrio, ¿sí? Es el concepto del equilibrio de Nash, que identifica los perfiles de estrategias en los que ningún jugador tiene incentivos para desviarse, si espera que los demás adopten las acciones que el equilibrio prescribe para ellos. Es decir, si todas las regulaciones, las normas están especificadas para ambos, entonces tiene que haber un punto de equilibrio
para ellos, ¿no? Un punto de equilibrio para ellos. Es lo que pasa con la cervecería, ¿no? De la ciudad de La Paz, con la cervecería del Cusco, que es cordillera, ¿no? Entonces se han repartido de tal manera que han llegado a un equilibrio de nice para la venta de sus productos, ¿verdad? No solamente aquí en La Paz, sino también en Arequipa. La cervecería paceña tiene su mercado en Arequipa, pero al mismo tiempo la cervecería ha tenido que abrir el mercado de La Paz a la cervecería cordillera, ¿sí? Para poder competir en ambos lugares, pero si ustedes se dan cuenta, les han dado un pequeño espacio, nomás se han cedido entre ellos, nada más, pero han llegado a un equilibrio y ese equilibrio se llama equilibrio de Nash. Bien. ¿Cómo se plantea matemáticamente esto de acá que acabamos de ver? Dice, un equilibrio de Nash en un juego en forma normal es un perfil de estrategia que sabemos S1, S2, etcétera, pero en este caso con asteriscos. Tal que cada jugador y cada estrategia S sub I pertenece a las estrategias de los jugadores. Ahí está. Entonces, esta estrategia que asuma el jugador U va a ser mayor o igual a esta otra estrategia que asuma que tenga el mismo jugador, pero si toma otra estrategia, ¿no? ¿Cómo interpretamos el equilibrio de Nash? Dice, es una norma autosostenible. Una vez aceptada, ningún jugador tiene incentivos para no seguirla. Por eso que tienen que conocer todos los reglamentos, las condiciones del juego antes de ingresar a la interpretación. Cada jugador responde de la mejor manera que puede frente a las estrategias de los demás jugadores. ¿Sí? Entonces, si hay situaciones dominantes, hay que aplicar. ¿De acuerdo? Bien. El perfil de expectativas que se autoconfirman, si los jugadores esperan que los demás se comporten de acuerdo con lo prescrito, entonces opciones ocurren como consecuencia de la conducta de los jugadores. En cada juego tienen que haber normas. O sea, hay normas, en el caso de los de juegos de estrategia en mercados, hay normas también, ¿sí? No pueden excederse, no pueden romper las normas. Para cada jugador y que pertenece a N, o sea, el número de jugadores, ¿sí? Y para cada perfil de estrategias de los demás jugadores, ese, ¿sí? La anterior estrategia que pertenece a las estrategias en general de los juegos, se identifica la estrategia que maximiza la utilidad del jugador y eso es lo que hemos visto, para eso que hemos utilizado hasta el momento una técnica para maximizar. La mejor respuesta, ¿sí? Es el BR, ¿sí? Es lo mejor que puede asumir un jugador sub I, ¿sí? O sub J. Esta interpretación permite reformular el concepto de equilibrio de Nash como una solución a un sistema de ecuaciones, sea por ejemplo el equilibrio de Nash para el jugador 1 o para el jugador 2 en sus estrategias, ¿no? que dice que pertenece a la mejor respuesta desde el punto de vista de una segunda estrategia y esta desde el punto de vista de una estrategia 1. Bien. La forma de resolver el sistema depende del juego en concreto. Si las mejores respuestas son funciones, el problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones. Juegos en los que las estrategias están descritas por una variable continua. En juegos donde se busca la mejor respuesta de un jugador para cada elección de los otros jugadores puede ser difícil. Observando las mejores respuestas que satisfacen el sistema se encuentra el equilibrio de Nash. En este inciso A, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de funciones, podemos utilizar lo que habíamos visto al finalizar la clase anterior, ¿sí? La aplicación del método simplex cuando se transforma un juego en un programa lineal, ¿sí? Ahí se establece un sistema de ecuaciones y se resuelve, se puede llegar a una solución. Pero no siempre ocurre eso, ¿sí? Entonces tenemos que ir por el lado del equilibrio de Nash. En los juegos que se pueden representar matricialmente, se pueden reflejar la mejor respuesta de cada jugador ante lo que hacen los demás, marcando el pago correspondiente de las entradas en las entradas de la matriz donde no se haya marcado todos los pagos, se obtendrá el equilibrio de Nash. Vamos a tomar este ejemplo muy rápidamente, ¿no? El jugador 1 tiene identificados dos estrategias, al igual que el jugador 2, dos estrategias, y estos son los elementos del pago, es la matriz del pago.
Entonces, dice, desde la óptica del jugador 1, se tiene, dice, si J2 elige I sub 2, la mejor opción para J sub 1 es elegir I sub 1, puesto que 1 es mayor que 0 y se marca con una X. Entonces, desde el punto de vista del jugador 1, es mejor jugar la estrategia, si juega la estrategia I sub 1 y el jugador J sub 2, la estrategia I sub 1 y I sub 2, entonces 1 es mayor que 0. Por lo tanto, admitimos y colocamos un asterisquito. Eso simplemente es por razón metodológica, ¿no? Y se encuentra, eso es lo que pasa con el jugador 1 y que veremos qué es lo que pasa con el jugador 2. Si ahora desde la óptica del jugador 2. Si el jugador 1 elige I sub 1, la mejor opción para el jugador 2 es elegir I sub 2, porque 1 es mayor que 0 y se marca con un asterisco. Entonces acá hemos marcado, estos son los mejores asteriscos, porque aquí gana el jugador 1, ¿no? El jugador 1 se asume la estrategia 1 y el jugador 2 asume la estrategia I sub 2 y paralelamente la estrategia D sub 2 le conviene entonces jugar a esta estrategia porque gana más, ¿no? Aquí esta estrategia y colocamos 1 que es mayor que 0. Y aquí ocurre lo propio, fíjense, 1 es mayor que 0. Entonces, desde el punto de vista del jugador 2 se asume la estrategia D sub 2, o sea, le conviene jugar le conviene jugar la estrategia D sub 1 cuando el jugador 2 aplique la estrategia D sub 2 y le ha puesto un asterisco. Pero hemos analizado un poco más, o sea, hemos visto de que para el jugador 2, ¿sí? Entonces, si J sub 2 elige I sub 2, entonces 1 es mayor que 0 y se marca con un asterisquito. Y ocurre lo propio acá. Si el jugador 2 asume la estrategia 2 y el jugador 1 asume la estrategia 1, entonces es mejor jugar 1 que 0. Entonces también se anota. Las entradas de la matriz donde se han marcado los pagos I sub 1, I sub 2, D sub 1 y D sub 2, por lo tanto, el equilibrio de Nash múltiple en este caso se establece como I sub 1, 1, no, I sub 1, I sub 2 por la primera y D sub 1 y D sub 2 para la segunda, porque son las estrategias que nos convienen y se ha llegado a un equilibrio de Nash por la mejor conveniencia, ¿cierto? Aquí se ha llegado a un equilibrio de Nash y ahí se deja. Punto, nada más. Se ha llegado a un equilibrio de Nash puro. Para comprender mejor todavía esto, vamos a utilizar el dilema del prisionero que se muestra a continuación. Y vamos a leer extenso, por favor, porque con esto vamos a concluir. Dice así. Describe una situación en la que dos prisioneros sospechosos de robo pasan a estar en custodia de la policía. Sin embargo, los policías no tienen suficientes pruebas para condenarlos de ese crimen, solo para condenarlos por el cargo de posesión de bienes robados que conlleva una pena mucho menor. Si ninguno de ellos confiesa y cooperan entre sí, claro, cooperan entre ellos, ¿no? Ambos serán sentenciados a la pena menor, 2 años de prisión cada uno. Si confiesan ambos, ¿no? Se dicen, sí, evidentemente yo he participado en el robo, entonces les dan a cada uno 2 años. La policía los interrogará en salas de interrogatorio diferentes, esta condición, lo que significa que los dos prisioneros no pueden comunicarse entre ellos, por lo tanto tendrán información imperfecta. La policía tratará de convencer a cada prisionero de que confiese el crimen, ofreciéndoles salir libres en 1 año, mientras que el otro prisionero será condenado a una pena de 10. Si un prisionero confiesa y traiciona a su compañero, entonces le dan 1 año, y al otro que no ha confesado le dan 10 años. Si ambos prisioneros confiesan, cada preso será condenado a 6 años. Ambos prisioneros les ofrece el mismo trato. Ya. En el anterior caso, si los prisioneros no confiesan, o sea, por la posesión de objetos robados les dan 2 años. Pero si ambos confiesan su acto delincuencial, entonces sí, a ambos les dan 6 años. De eso se trata.
Entonces aquí está. Este es el concepto de lo que acabamos de ver. Tenemos dos personas que han sido atrapadas cometiendo un delito, ¿sí? O por lo menos con los objetos del delito se supone que han robado de algún lado. Y los convierten en prisioneros, ¿de acuerdo? Entonces este prisionero tiene dos opciones, delatar o no delatar, a su amigo, por supuesto. Y el prisionero lo propio, ¿no? Puede delatar y puede no delatar. Entonces, si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 también delata, se delata que sí ha participado en el robo, entonces a ambos les dan 6 años. Pero si el prisionero 1 y el prisionero 2 que están en diferentes salas no delatan, no hablan sobre su robo, nada, entonces a ambos les van a dar 2 años por posesión de objeto robado, es lo que dice el problema. Pero si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 no delata, dice no, prefiere no hablar, entonces al primero le dan 1 año y al segundo le dan 10 años. Y ocurre lo propio, que si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 delata, ¿sí? Entonces al prisionero 1 le dan 10 años y al prisionero 2 que delató le dan 1 año, ¿sí? Entonces antes de resolver este problema de juegos, dice, se realiza la siguiente teorización respecto a los pagos de cada una de las estrategias de ambos jugadores en los siguientes términos. Entonces, vamos a llamar delata RR. No delata CC. Delata 1 y no delata 2 es PT. El prisionero 1, no delata y el prisionero 2 delata, entonces es TP. Es la forma de expresar los resultados. Donde T, dice, este valor de acá, es el pago de la tentación que supone no delatar si el otro prisionero lo hace, ¿sí? R, esto de acá, es el pago recompensa que obtienen ambos prisioneros por haber tenido un comportamiento cooperativo. Ambos han delatado. Y C es el castigo por haber tenido un comportamiento no cooperativo. No han delatado, por eso que es 2-2 acá, 6-6. Aquí es 1-10 y aquí es 10-1. ¿De acuerdo? Sí, 10-1. Entonces, con esta información, ¿sí? P dice es el pago del prisionero que coopera frente al comportamiento del otro que no delata. Dadas estas características básicas, el problema de Nash ocurre lo siguiente, que T es mayor que R es mayor que C y C es mayor que P. Y donde además la suma de P por T tiene que ser siempre menor o igual a 2 por R. R, ¿qué son estos valores TPR? Son estos valores que hemos obtenido acá en la matriz. Entonces, dice, resolviendo ahora el problema por medio de estrategias dominadas, en el prisionero 1, la estrategia de 1 domina la estrategia no delatar, puesto que 6 es mayor, menos 6 es mayor que menos 10, y 1 es mayor que, menos 1 es mayor que 2. ¿Dónde está ese problemita? Aquí está. Mejor me lo copiaré solito. Copiar, y me lo traigo acá atrás. Acá. Y coloco. Ahí está. Oh, no pegado. No he querido pegar. Qué problema. No he querido pegar. A ver, veré si puedo hacer una copia de todo. Ahora sí, creo que sí puedo hacer. A ver, veamos. Inge, ese no es de los valores, más arriba es. Ah, es cierto. Sí, sí, tienes razón. Este de acá. Aquí está. Aquí está. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver si podemos hacer una copia adecuada. Aquí, ¿no? Aquí está. Muy bien. Entonces, ahora, marquémonos, por favor, esta matricita, esta matriz que es RR, PT, TP
y CC. Muy bien, ya sabemos qué son los valores. Entonces, con estos valores vamos a trabajar con esta parte conceptual. Que T es mayor que R. Entonces, menos 10 es mayor que R. ¿Qué es R? R es 2. R es menos 6. Entonces, no es tan cierto, ¿no? Que menos 10, pero no, aquí es al revés. Menos 6 es mayor que 10. Ahora dice, resolviendo ahora el problema por medio de estrategias dominadas, el prisionero 1, la estrategia D sub 1 domina la estrategia. Bueno, esto es cierto, ¿no? Fíjense que menos 6 es mayor que 10 y menos 1 es mayor que menos 2. Entonces, bajo esta circunstancia, entonces nos conviene hacer qué cosa. Por ahora veamos un momento. Menos 10, menos 6 es mayor que 10 y un menos 1 es mayor que menos 2. Por lo tanto, se puede eliminar esta estrategia para el prisionero 1, ¿no? Porque hay dominio. Y es lo que hace, ¿no? Queda acá como menos 6, 6 y menos 1, menos 10, simplemente por estar aplicando estrategias dominantes. Aquí está. Ahora, el prisionero 2, la estrategia D sub 2, domina menos 6 es mayor que menos 10. Menos 6 es mayor que menos 10. Por lo tanto, aquí queda expresada el equilibrio de Nash, ¿no? Que le conviene al prisionero delatar y al prisionero 1 también delatar. A ambos les conviene delatar porque así ahí está el equilibrio de Nash, ¿no? Es lo más conveniente que ambos delaten, ¿sí?, su crimen y reciban este castigo. A ver, ¿dónde está esto de acá? Esto, T es mayor que R. T es mayor que R, pero en el caso nuestro, T es menos 10 mayor que R. No, es al revés, ¿no? T es menor que R. T es menor que R. Creo que aquí hay ese problemita. T es menor que R. Voy a ver dónde se encuentran. No, un momentito. T es mayor que R. T es mayor que R. Sí, porque ¿cuál es T? T es esto de acá. Menos 10 es menor que menos 6, correcto. R, sí, que es menos 6, es mayor que C. Y C es menos 2. Entonces, R es mayor que C. Menos 6 es mayor. No, es al revés también. Esto es menor, ¿no? R, que son estos valores de acá, menos 6 es menor que 6. Y menos 6 es evidentemente menor que 2. Y C es, dice, menor que P. C es menor que P. ¿Qué es C? Son estos valores de acá. 2 es menor que P. ¿Qué es P? P es menos 10. Y eso es evidente. Aquí había este error, por favor. Necesito, vamos a... Aquí hay este error. Aquí las desigualdades son menor que, menor que, menor que. ¿Sí? Y finalmente P más T, que es P. P es menos 1. Menos 1. ¿Sí? Menos 1 más T, que es T. T es menos 10, ¿no? Entonces, menos